Está con nosotros nuestro primer invitado, ingeniero, el ingeniero Ivo Sí, Rosero, ¿no? Para su ya está. consideración. Sí, sí, sí. Vamos adelante. Y le damos el muy buenos días al ingeniero Ivo Rosero. Le agradecemos por estar con nosotros puntualmente el día de hoy. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, es decir, de los combustibles. El presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustibles y tenemos el gusto de saludarlo aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. ¿Cómo está, don Ivo? Lo saludamos. Quien le habla, Andrés Mendoza Paladines, el licenciado Alcides Montilla y todo el equipo del sistema de emisoras Atalaya aquí en Punto de Vista. Le pregunto para iniciar, usted está en la capital de la República, Ivo, ¿verdad? Así es, así es. Muy buenos días, Andrés, y su compañero, no alcancé a escuchar bien el nombre, Alcides Montilla. Alcides, Alcides. ¿Cómo le va, Muy buenos ingeniero? días. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Muy gentil. Ahora, quiero preguntarle, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo tiene, es una organización que tiene larga data y que ha tenido distinguidos presidentes con los cuales hemos podido dialogar. Algunos incluso se quedan como directivos de la asociación, lo cual es muy bueno. En este caso, solo para tenerlo claro, para ser miembro de la Cámara se necesita ser dueño, me imagino, de una o más gasolineras, ¿no? Bueno, solo para aclarar, la mayoría tenemos una sola gasolinera, ¿no? El 95%. Ah, Pero ok, el, ya. el, el Buena la requisito, aclaración. sí, sí, es que eso es la realidad. El requisito no solamente es ser un distribuidor, tener una gasolinera, sino ser el presidente de la asociación provincial en la que esté ubicada su estación de servicio. Es decir, nuestro directorio está conformado por los presidentes de las asociaciones de las distintas provincias. Esos son los directores. Ah, ya, ok. El directorio entonces a nivel nacional de la Cámara, una federación realmente, ¿no? De cámaras de distribuidores de combustibles, está integrado por los presidentes provinciales de las mismas. Eh, Correcto. Perfecto. Entonces, una vez ya para nosotros conocer un poco más adentro cómo funciona la misma, vamos a ir con las primeras preguntas del gran periodista Alcides Montilla, cuando el día martes, hace 2 días, porque aquí pasa todo tan rápido y tantas cosas pasan todos los días, que ya solo hablamos del apagón, cuando el martes se eliminó el subsidio a la gasolina extra y eco, una medida que pues ha traído durante tantos años dolores de cabeza a los gobiernos de turno. Así que vamos con las preguntas del CIDES cuando son las 8:41 minutos. Don Ivo, antes de analizar los temas que ya adelantó el ingeniero Mendoza, ¿verdad? Yo les quiero preguntar sobre qué perjuicio le ocasionan a sus asociados este tema de los apagones. Bueno, hay que ser objetivos, ¿no? Más que un prejuicio, nosotros vemos con mucha indignación, ¿no? La falta de atención que hubieron desde los gobiernos anteriores, ¿no? Porque esto sí pudo haberse prevenido, ¿no? Se ve, es verdaderamente una cosa que da rabia, ¿no? Las inversiones mal hechas, los sobreprecios, ¿no? Se hicieron como 8 hidroeléctricas, funcionan dos y están con, creo que 50.000 fisuras, una de ellas. Se ve toda la mañosería, todo la corrupción que hubo en la construcción de las hidroeléctricas y posteriormente la falta de atención y de mantenimiento que ocasionaron que nosotros retrocedamos como 50 años cuando había apagones, ¿no? Ese creo que es el sentir no solamente nuestro, sino de todo el país. Pero cuando hay apagones, ¿qué pasa con las estaciones de servicio? Bueno, para nosotros realmente no significa un verdadero problema porque estamos obligados y de hecho por sentido común tenemos generadores. Entonces usted va a ver que cuando se va la luz, cuando hay un apagón general, nosotros seguimos trabajando y seguimos atendiendo a la ciudadanía.
Ya, en el tema de los nuevos precios que ha anunciado el gobierno para la Ecopaís y la Extra, ¿verdad? Pasamos de 2,46 a 2,72 del galón, ¿verdad? Y de ahí, pues el gobierno ha dicho que hasta finales de año no va a subir más allá de $3 con 3 centavos. Ya, yo quisiera un comentario de eso, pero también otro comentario suyo, oiga. El gobierno ha hablado con estos nuevos precios de que ahora sí les van a fijar márgenes de utilidades para ustedes. Es una muy buena pregunta y le agradezco, Alcides. Nosotros, después de la rueda de prensa, para estar muy claros, el martes a las 10 de la mañana nosotros dimos una rueda de prensa que tuvimos asistencia masiva, más de 20 medios, los más importantes, también televisoras del país, estuvieron en nuestra rueda de prensa que hicimos declaraciones ante lo que dijo el ministro el día jueves y viernes anterior, el ministro de Finanzas, en el que se subiría 25 centavos a la extra y 30 centavos a la ECO 85. Así estaba. Pero en la tarde del mismo día, el Frente Económico ya hace una rueda de prensa y hace el anuncio oficial en el que realmente no dice nada nuevo, no lo que ya sabíamos, sino que se unificaría el precio en 26 centavos para las dos gasolinas, ¿no? Entonces, nosotros cuando se hizo ese anuncio el día jueves de la semana anterior por parte del ministro de Finanzas, inmediatamente salimos a decir que eso va a ser un error porque se van a ver perjudicados los consumidores de toda la costa, el austro y parte del oriente donde se comercializa la ECO 85, ¿no? ¿Y por qué razón tenían que pagar 5 centavos más por un mismo producto de 85 octanos? Y eso generaría protestas. Entonces, curiosamente, se escucha nuestro pedido, ¿no? Que se hizo el mismo jueves y viernes y luego en rueda de prensa el día martes. Ya en la tarde el gobierno acoge esa idea nuestra, pero nunca nos atiende. El gobierno ha acogido tres de nuestras ideas, que las hemos dicho públicamente, pero sin atendernos. Recordemos que en febrero de este año la ex ministra Robo anunció que para abril, primeros días de abril, ya se iniciaría el proyecto piloto del software de focalización en la frontera norte, ¿no? Cuando nosotros teníamos el clamor mediante decenas de entrevistas que eso iba a ser un error porque conduciría al fracaso de la focalización por distintas razones técnicas que explicamos en su momento, financieras y de tiempo de implementación. Y curiosamente, pues, a pesar de que esa realidad del gobierno hace pocos meses, ya se anuncia ayer que no se va a utilizar el software de focalización, que fue nuestra idea, ¿no? También nosotros desde hace más de 2 años venimos anunciando y recomendando que se utilice para la focalización un mecanismo de compensación. Habíamos hablado, y me parece que también alguna vez lo hablamos aquí, que se utilicen tarjetas de débito, ¿no? O billeteras electrónicas para que haya una compensación monetaria en el proceso de focalización. Y también la coge el gobierno. Hoy va a ser una compensación para la focalización con crédito directo a las cuentas de ahorro y cuentas corrientes, pero no nos atienden. Entonces, nosotros hemos puesto infinidad de cartas, ¿no? Como 12 o 15 cartas al presidente de la República desde el día que asumió el gobierno, a la ministra de Energía de ese momento, al ministro de Finanzas, al nuevo ministro de Energía, Roberto Luque, y no hemos sido atendidos. Solamente el 1 de marzo de este año, por disposición de la Oficina de Detección Ciudadana de la Presidencia de la República, nos atiende un viceministro de Estado, el viceministro de Hidrocarburos en funciones de ese momento, Silvio Torres, y nos hace dos anuncios muy importantes para nosotros, ¿no? El primero, que sí se ajustaría a nuestro margen, ¿no? Porque ya tenían todo el bagaje de los estudios que se habían hecho desde el año anterior. Recuerde que nosotros tuvimos que hacer 5 plantones, 4 de ellos frente a Carondelet, para que finalmente nos escuchen los ministros, porque nos tenían engañados con mandos medios, muchos de ellos malintencionados, que lo demostramos en su momento con presentaciones y análisis sesgados, errados, y lo demostramos frente al propio ministro, tuvieron que pasar la vergüenza, ¿no? Ministro, en ese entonces, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y ven nuestros números y nos dan la razón, dicen sí, señores, porque están absolutamente sustentados. Y no solo se quedan ahí, contratan a un experto del Banco Mundial en estos temas con su equipo de trabajo y sumado a los funcionarios de finanzas y de energía que todavía siguen en los mismos puestos, ahora son las mismas personas, ya deciden, ya estiman que nuestro ajuste mínimo debería ser 6 centavos por galón, marzo del 2023. Y luego, pues,
en marzo del 2024 ya este viceministro nos hace un pronunciamiento oficial, el viceministro Silvio Torres, que sí se ajustaría a nuestro margen, la primera buena noticia, y segundo, pues que se iría hacia la liberalización de precios. Pero ¿hablaron de números o no hay? En ese número nos dijeron que quizás no serían los 6 centavos que están analizando, Por pero no. el día martes, ¿no? Alcides, en la rueda de prensa del gobierno, del Frente Económico, no se dice nada. Nada respecto al margen, no se dice nada nuevo a lo que ya se había hablado, excepto que sí se unificarían los precios para la ECO 85 y la extra y que serían 26 centavos. Entonces, esto nos genera una tremenda preocupación, ¿no? Porque tenemos la sospecha de que no se va a incluir nuestro margen. Y nosotros estábamos pensando, ¿no? Por eso urgimos a que nos atienda el ministro de Finanzas y el ministro de Energía, que, por ejemplo, no estamos pidiendo que se aumente el precio, sino que de esos 26 centavos, que ya es una decisión, nos compartan dos de esos 26 centavos que no le afectan en absoluto al Estado, ¿no? Y luego progresivamente nos ayuden con 1 centavo por mes en cada ajuste que se va a hacer de aquí en adelante, ¿no? Por ejemplo, pero tenemos la sospecha de que no se va a tomar en cuenta y nosotros tenemos congelado nuestro margen 21 años, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, lo que ha ocasionado que 600 de las 1.200 estaciones de servicio estemos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Don Ivo, otra pregunta, ¿verdad? Esto de los precios que ha anunciado el gobierno para estas dos gasolinas, ¿no? Entiendo yo que van a estar supeditados como la super, ¿no? Al precio internacional del petróleo. Pero usted sabe que la super, en toda gasolinera, no hay un solo precio, hay varios precios de la super. Y la pregunta es, ahora con la eco, la extra, habrá también lo mismo que la super, o sea, una banda de precios de acuerdo al precio del petróleo, pero haya también la posibilidad de que cada gasolinera compitan en costo. ¿Hay esa posibilidad o no? Así debería ser, Alcides, pero no va a suceder eso. ¿Por qué? Primero, la super, que solamente es el 2% de ventas, de nuestras ventas, ¿no? A nivel nacional, la super solo es el 2%, es mínimo. Esa gasolina está liberalizada. Es decir, cada estación puede poner el precio que crea conveniente y son las fuerzas del mercado las que deciden finalmente ese precio y le dan al consumidor la posibilidad de elegir la estación que le dé el mejor servicio y el mejor precio. Así sucede en el resto de países del mundo, como debe ser como cualquier producto, ¿no? Entonces, como una farmacia, como una ferretería, como cualquier negocio. ¿Qué pasa con las gasolinas extra y Eco 85? Va a haber una banda de precios, lo cual no existe en la super, que permite que suba más 5 o menos 10% según las variaciones del WTI. Pero eso muy difícilmente va a ocurrir que descienda, porque todavía no se alcanza el precio real sin subsidio en el Ecuador, ¿sí? Entonces, lo máximo que va a poder subir es 5%, es decir, estamos hablando de más o menos unos 7 centavos. Pero, Eh, pero, pero, don Ivo, pero Petroecuador, ahora que estamos hablando de que hay que ir a los precios internacionales en cuanto a las dos gasolinas que estamos en mención, aparte de la super, pero hay dos puntos de vista sobre este tema, porque primero Petroecuador dice que el subsidio es de 0,46 en el caso de la extra y en el caso de la super es 0,66, o sea que todavía falta aumentar el precio de la extra y de la eco país, pues. Aparte de lo que ya se ha señalado, que podría ser hasta fin de año de $3.03. Todavía falta para llegar a los precios internacionales aumentar aún más este precio. Ese es un muy buen punto, Alcides. Exactamente es lo que nosotros hemos estado anunciando y hemos pedido que, por favor, explique esto el ministro de Finanzas. Y por eso la importancia de que nosotros seamos incluidos en estos diálogos, en estas mesas técnicas que ya no se nos incluyó. Se reúne con los taxistas, se reúne con el transporte pesado, con las organizaciones sociales, ¿no? Y se reúnen con todo el mundo, menos con nosotros que somos los principales involucrados, los únicos encargados de la venta del combustible que es producto estatal. Oiga, ¿No? y ellos medio se quejan y ya les dan subsidios, oiga.
Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué, Alcides? Porque ellos sí pueden paralizar el país, ellos sí pueden paralizarse, pero Y nosotros ustedes no, también, pues, no podemos porque en la época me parece que de Rafael Correa nos declaran servicio básico y si paralizamos, vamos multan y presos. los meten presos. Exactamente. Entonces hay un abuso de eso, ¿no? Hay un abuso de eso porque no podemos tomar ese tipo de acciones. Hemos tomado otras en lo que nos asiste la Constitución, como el derecho a la resistencia y el reclamo, por eso hemos hecho plantones. El punto que usted menciona es muy importante respecto a los precios. Nosotros ya dijimos en rueda de prensa y lo hemos dicho en varias entrevistas, hemos tenido decenas de entrevistas estas 2 últimas semanas. eh, el precio sin subsidio a hoy día de la gasolina extra, como usted mencionó, son 47 centavos, que sumados a 2,47, que es el precio de venta, ¿no? Redondeado hoy día, llegamos a 2,94. 2,94 es el precio sin subsidio hoy día en el Ecuador. En el caso de la ECO 85 es $3,13. Entonces, con este ajuste de 26 centavos, vamos a llegar a Sin dos punto subsidio. setenta y tres, ¿no? En las dos gasolinas, que todavía está lejos del precio sin subsidio de la extra, más lejos del precio sin subsidio de la ECO 85. Uy, Pero ojo, se ha hecho una proyección, usted bien mencionó, hasta fin de año, pero esa es una proyección, es muy difícil predecir, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio del claro, WTI a un claro. año? Ni siquiera Bloomberg, ¿no? Bloomberg tiene unas proyecciones a 3 meses, a 6 meses, pero nunca, pese a que tienen especialistas, gente que sabe muchísimo del tema, pueden ser acertadas. ¿Por qué? Porque si mañana Irán hace una declaración, ¿no? O simplemente Claro, hay sube o un baja el problema en la precio del franja de Gaza, petróleo. sube el precio del petróleo inesperadamente y esa proyección no sirve para nada, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. Correcto, don Ivo. 8 de la mañana, 56 minutos. Ustedes escuchan a Radio Atalaya y el programa Punto de Vista. Estamos entrevistando al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Más preguntas con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza. Muy amable, Alcidito. Y en efecto, yo quería preguntarle un poco justo de esto para que la gente, sobre todo nuestros oyentes, nuestras oyentes, los que nos siguen a través del Facebook, en el Radio Atalaya 680M, en el YouTube, nuestro canal de YouTube, Radio Atalaya 75, que lo comprendamos un poquito más gráfico. Por ejemplo, la semana antepasada, me parece, conversando con Iván Casanova, nos decía, y lo constatamos en sitio, eh, si usted va a una gasolinera X, la gasolina super cuesta $3.95 el galón. Va a otra y le cuesta 4,05 centavos el galón. Y va, porque lo dijimos con nombre, lo volvemos a decir, va a la Primax y le cuesta 4 centavos con $4 con 45. Es más caro, es más caro. Es más caro por 30, Sí, 40, 45 sí, centavos. sí. Es decir, hay un margen muy amplio, nos explicaba en ese momento Iván. Y de lo que usted nos está explicando, en el caso de la gasolina extra y eco, el margen era y sigue siendo ahora muy estrecho, aunque hay unas bandas. Y también nos indicaba que en diésel prácticamente el margen es pues pequeñísimo en el caso del diésel, que es el combustible que más se vende. En este caso, para tener claro, por ejemplo, si el gobierno dice cuál sería el precio oficial que dice el gobierno y hasta cuánto pudiera, cuál es el margen o esa banda en la que pudieran jugar los precios y fluctuar entre diferentes gasolineras, don Ivo. bueno, en el caso de la extra y de la ECO 85, el precio va a ser el mismo a nivel país. No es que la banda, Andrés, es para el precio de venta al consumidor final. No. Ok, La banda es para que el Estado establezca el precio en función de la variación del WTI. Entonces, por ejemplo, si hay una variación hacia arriba del WTI, lo máximo que puede subir el precio de venta es 5%.
supongamos que el WTI sube 10%, pues la gasolina ECA 85 y extra podrá subir máximo un 5% y va a ser el mismo precio en todo el país. ¿Por qué? Porque es un precio controlado. Estándar. No es que va a ser liberalizado como debería ser. Debería ser. Ahora, respecto a lo que menciona la super, sí, más allá de que sí hay obviamente un margen más alto, ¿no? Pero las fuerzas del mercado determinan. Si uno se va muy arriba, pues no van a comprar ahí, se van a la gasolinera de al lado. Pero también recordemos que algunas comercializadoras tienen una super aditivada, ¿no? Y obviamente ese aditivo tiene un costo y por eso ellos suben el precio más y obviamente tendrán un margen de ganancia más alto. Pero usted tiene la decisión, ¿no? Nadie más, usted como consumidor, puede ir a comprar en una gasolinera o en otra que es más barata. Eso es la belleza de las fuerzas del mercado, ¿no? Como en todo Claro, producto. claro, o sea, pero es interesante conocerlo, ¿no? Es interesante Claro. conocerlo porque uno como consumidor dice, bueno, hay una proliferación además de gasolineras. Me imagino que en Quito también, o sea, acá hay una proliferación de gasolineras. Allá es más, y allá es Ya más es más. y hay explicaciones, ¿no? Acá en Quito no tanto. Sí han habido nuevas gasolineras y eso es un tema sumamente delicado, ¿no? Porque ¿cómo se entiende? Si estamos la mitad, 600 estaciones al borde de la quiebra, ¿no? 600, sobre todo las alejadas de los centros de distribución, porque tenemos que asumir el altísimo costo de transporte, ¿no? No es lo mismo vender un galón de gasolina en San Borondón o en La Carolina, en Quito, donde se paga menos de un centavo de transporte que venderlo en el Napo, en Ibarra, en Tulcán o en Manabí, donde el costo de transporte termina siendo hasta $150,000 al año, destruyendo la utilidad del distribuidor, ¿no? Entonces, ese es un tema muy Y crítico. eso lo asume el distribuidor. Eso lo asume el distribuidor. Entonces, ¿por qué hay nuevas estaciones de servicio? Bueno, primero, las multinacionales, ¿no? Que manejan hasta 2.400 estaciones en varios países. Imagínense el poder. Los pueden Claro, comprar el mejor terreno en San Borondón, el mejor terreno aquí en la Carolina, poner una estación de 3 millones de dólares y van a vender 300,000 galones y van a hacer negocio. Cuando el punto de equilibrio nuestro en el Ecuador, que es altísimo, son 130,000 galones al mes, ¿no? Y esas son las que estamos al borde de la quiebra porque no ha habido ajuste, ¿no? Entonces, primera razón, las multinacionales pueden hacer ese músculo financiero, tienen ese músculo financiero para nuevas estaciones. Segundo, ¿no? Hay distribuidores que iniciaron hace 50, 70 años, familias, ¿no? Que iniciaron su primera estación, ya no tienen deudas y hacen economías de escala, entonces usan el mismo tanquero, la misma administrador, la misma contadora, y están en esperanza de que pues se haga un ajuste y ya pueden lanzarse un segundo proyecto, pero son contados. Y el tercer problema, el más grave, que nosotros instamos a que las autoridades hagan el seguimiento del origen de esos fondos, de nuevos proyectos claro. grandísimos, ¿no? Porque no estamos exentos del problema que sucede en otros sectores, como la construcción, las ferreterías, el inmenso lavado de activos que hay. Porque ¿quién quiere invertir $1,500,000 más o menos que puede costar una estación y no en el centro de la ciudad, ¿no? Para ganar $1,000 al mes, ¿no? Que le representa el 1% de Inexplicable. retorno al año. ¿Quién quiere hacer eso? Cuando usted podría poner ese $1,500,000 en el banco al 10% anual, es decir, gana 150,000 sentado en la casa, sin que le pongan bombas, sin que venga el SRI o las ARC a extinguirle por cualquier cosa, y con el manejo, el terrible problema de manejar el personal, los robos, etcétera, ¿no? Todo eso no hace sentido de por qué habría nuevos proyectos, ¿no? No hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Por eso también me llamó eso poderosamente la atención, porque sí, uno ve una proliferación muy grande y acá, no solo en Guayaquil, en la costa, es decir, en Guayas, en Santa Elena, hacia Manaví, hacia El Oro, hay una proliferación impresionante de estaciones. Y con lo que usted nos comenta y con esas cifras, más aún uno se queda pensando, ¿no? Más aún. Don Alcides Montilla, sus preguntas finales para el ingeniero Ivo Rosero. Don Ivo, hoy el diario El Universo, en su editorial, titula, a propósito del tema que estamos analizando, titula El Universo, amenaza de explosión social en el Ecuador y tiene relación con la abolición de los subsidios
que en este momento pues el gobierno ya lo ha anunciado y el Universo habla de que el sindicalismo a través del FUT y la CONAIE preparan manifestaciones y reitera y termina el Universo diciendo que es necesario que haya diálogo con argumentos y resultados para evitar una amenaza de explosión social en el Ecuador. O sea, en otra palabra, que el gobierno tiene que explicar por qué motivos está subsidiando estos dos combustibles, cuál es el destino del dinero que se va a recoger, qué cantidad va a entregar en compensación a los afectados para que la gente sepa finalmente, ¿verdad?, cuál es el motivo de esta medida. Pero además, complemento como periodista, si es que nos van a subir un poco el precio de la extra y de la Ecopaís, que mejoren la calidad del producto, don Ivo, porque con un mejor producto la gente sí paga 30 centavos más por el galón. Su comentario. Por supuesto, voy a ser muy breve porque también estoy entrando ya mismo a otra entrevista. Definitivamente, en contexto, los subsidios no son buenos porque nunca llegan al más necesitado. Países con, primero, solamente Venezuela y Ecuador todavía tenemos subsidios a los combustibles. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿no? Vea cómo está Venezuela. Entonces, países con corte socialista como México, Brasil, Perú y ahora Colombia con un presidente Petro que no solamente es socialista, sino comunista, exguerrillero, etcétera, ya eliminó a los subsidios a los combustibles porque se dio cuenta que eso no es nada bueno. Entonces nosotros debemos quitarnos como ecuatorianos esa tendencia que tener todo regalado, todo gratis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el incremento del costo de los combustibles? Todavía estamos lejos del precio internacional, ¿no? Y en países como Perú y Colombia, que el sueldo básico es la mitad del nuestro, ¿no? 270, $250, tenemos el combustible mucho más alto. Entonces, es un mito de que haya un impacto inflacionario. Están los que siempre molestan, los que no quieren sacar al país, ya sabemos quiénes son, ¿no? Y se está dando una medida compensatoria. Entonces, en ese sentido, nosotros sí estamos de acuerdo con el gobierno. Se está haciendo focalización justamente para evitar que los más vulnerables, ¿no?, tengan un impacto por este ajuste extra, ¿no? Ya está definido y el destino de esos recursos también lo ha dicho el gobierno, se va para temas sociales, para los bonos solidarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Y qué ¿por pasa qué? con la calidad del producto, don Ivo? Respecto a la calidad del producto, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo estuve en Barcelona hace la semana anterior, allá se comercializa la gasolina de 95 y 98 octanos, ni siquiera la de 92. Entonces, obviamente, tiene que corregirse eso. El año anterior se pensó subir a 87 octanos, ¿no? Supuestamente sin costo, no hicieron bien los análisis. Y cuando ya iban a subir a 87, dicen, ups, sí ha habido costo. Entonces, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Debe mejorarse la calidad de los combustibles, ¿no? No es posible que usemos aquí en el Ecuador la de 85 octanos, creo que somos el único o hay algún otro país que todavía usamos eso que no debería llamarse gasolina. ¿Y qué le parece el editorial del Universo que habla de una amenaza de explosión social si no se explica detenidamente este asunto y se permite la irrupción o el manifiesto, el FUDI de la CONAIE en las calles? Sabemos quién está atrás de eso, no todos sabemos. Ya lo hicieron anteriormente, lamentablemente atrás está un dirigente principal de la CONAIE y sabemos cuál es su forma de actuar, ¿no? Yo no creo que sea de un estallido social, hemos visto esas marchas que han hecho la semana anterior, no llegaron ni siquiera al Banco Central. Hay que poner la mano, hay que arrimar el hombro para sacar adelante al país. Todos podemos hacer un esfuerzo y quien se va a ver un poco afectado por este ajuste es la gente que más tiene, no el más vulnerable. Entonces, hay que decir las cosas como son. Ingeniero Mendoza, usted termina la entrevista, por favor. Sí, para agradecerle al ingeniero Ivo Rosero que tenga un muy buen día, Ivo, y esperemos que hoy no haya apagones por el bien de todos, de nuestros negocios y de todo, digamos, el día de hoy, que estemos sin apagones. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés Alcides, siempre a la orden. Gracias por el espacio y un saludo a su distinguida audiencia. Bienvenido siempre. Vamos a ir Gracias. a la pausa comercial.